Buenas noches a todos. Agradezco su presencia y vamos a comenzar. Es importante, muy importante, y se considera que hoy por hoy las manifestaciones de insuficiencia venosa crónica deben de ser manejadas de manera multidisciplinaria. Y es aquí donde vale la pena recordar algunos aspectos importantes de lo que es la enfermedad venosa crónica, la insuficiencia venosa crónica, y donde está un espacio destinado para el médico radiólogo. Se sabe que la enfermedad venosa crónica afecta a más o menos 200 millones de habitantes a nivel global. En nuestro país, según estimaciones del censo del año 2020, en nuestro país lo padece algo así como el 70 al 80% de la población mayor de 60 años. Para esa cifra estimada del censo del 2020 estaríamos hablando de un poco más de 8 millones. Pero para este último censo del 2022, donde el INEGI nos dice que habemos en México algo así como 131 millones, un poco más, y los datos de insuficiencia venosa crónica quedan de manifiesto en gran medida por el tipo de morfológico de nuestra población que ha venido sufriendo algunos cambios. Hoy estamos viviendo un mundo occidentalizado de tal suerte que gran parte de la población padece sobrepeso, padece síndrome metabólico, padece enfermedades crónico-degenerativas. Esto, sin lugar a dudas, ha impactado en la incidencia de esta enfermedad y se estima hoy que esta edad de aparición se hace presente de forma anticipada. Por arriba de los 40 años, muchos pacientes ya tienen manifestaciones clínicas de tal suerte que, de acuerdo eh, a esta modificación, si nosotros vemos la población mayor de 40 años para hoy 131 millones de habitantes que habemos, debe de haber en nuestro país poco más de 28 millones de personas que padecen algún grado de afectación del sistema venoso. Esto, sin lugar a dudas, impacta desde el punto de vista de los gastos que se generan en los hospitales públicos para poder dar tratamiento a algo que parecía inofensivo, como es la insuficiencia venosa. Y es aquí donde cobra una importancia real el trabajo del imagenólogo. Es importante reconocer que el enfoque y el tratamiento de las enfermedades venosas han presentado un avance durante las últimas décadas con el advenimiento de métodos de diagnóstico vascular de tipo no invasivo. Es así como la enfermedad venosa y su mínima expresión, que son las telangiectasias, que antes se consideraban una patología sumamente benigna, hoy se sabe que no necesariamente debemos de considerarla así, sino que debemos de considerarla el inicio de un padecimiento crónico que debe de ser manejado a tiempo para que éste no avance y podamos encontrar pacientes en fases avanzadas con úlceras varicosas, con gran deterioro, no solamente de el sistema venoso, sino también del tejido blando que lo recubre, particularmente en aquellos pacientes que desarrollan síndrome postrombótico. Eh, por lo tanto, no es solamente el aspecto estético el que hay que considerarlo, ¿no? Sino que en la actualidad se considera que no es posible una buena práctica desde el punto de vista flebológico sin el uso adecuado del ultrasonido Doppler como la herramienta que nos permite hacer un diagnóstico y un seguimiento de aquellos pacientes que tienen alguna forma de enfermedad
venosa crónica, y de igual forma la evaluación posterior a recibir algún tipo de tratamiento, llámese quirúrgico o mediante ablación de algún tipo. Aquí un poco de historia rápidamente, no me quiero detener mucho, pero siempre estamos acostumbrados a hablar del ultrasonido, de la ecografía, pero si hablamos del término como tal eco y hacemos un poco de reseña histórica, sabemos que este término de eco hace referencia a un episodio durante la mitología griega, de un episodio conyugal entre el padre de todos los padres, de Zeus, y su esposa Hera, y se habla de que Hera era sumamente celosa, de tal suerte que, cansado de esta situación, Zeus piensa en una forma de que le tenía un poco más de libertad para hacer su vida. Entonces le encarga a la ninfa Eco, que era famosa por tener grandes pláticas, por su capacidad de conversación, que se haga acompañar o que conozca a Hera para distraerla, y Zeus pues hacer pues tener otras actividades, digámoslo así. Pero cuando es descubierto por Hera, la esposa de Zeus, esta en castigo le quita la capacidad de habla y le permite solamente responder a aquellas voces que ella escuchaba. Ya no tenía la autonomía de hablar, sino solamente de repetir. Y es ahí donde empieza, de donde viene esta parte de eco. Hoy sabemos que es una manifestación del sonido, ¿verdad? Y que ha sido estudiado y ha desarrollado una gran cantidad de información. En el siglo XVIII, Lázaro Spallanzani se interesa en este fenómeno y se da cuenta que los murciélagos se orientan en la oscuridad gracias a esta capacidad del eco que ellos emiten. Christian Doppler, a fines del siglo XVIII, XIX, estudia esto y se da cuenta de que hay una modificación en la variación de los agudos y los graves dependiendo del emisor con respecto a un receptor que se mueve. Esta misma información es utilizada con fines primero en la fuerza armamentista para crear el radar, término eco que ha tenido, que parte de esta parte de un episodio de Zeus con la esposa, hasta llegar a esta parte final del siglo XX y principios del XXI, donde prácticamente el uso que se le ha dado es el uso médico, inicialmente para determinar tumoraciones con aquellos ecógrafos de inicios de la posguerra, imágenes estáticas, hasta el desarrollo tecnológico que hoy vivimos. Y cuando recordamos esto, muchos de nosotros vimos estas imágenes cuando éramos residentes, la gente que es profesor en hospitales, seguramente ha tenido oportunidad de leer estos artículos, y estas eran las torretas de los aviones B-52 en las primeras pruebas que hacían, y esto es un brazo articulado de un ecógrafo estático con un brazo, con un transductor mecánico. Todo esto ha venido cambiando con el paso del tiempo. Pero hoy realmente lo que estamos viviendo es tan importante, ha sido tan importante en su desarrollo, que para hablar de la patología venosa, irónicamente, las asociaciones radiológicas han estado un poco apartadas de la buena praxis del ultrasonido venoso. Pero pues siempre hay alguien que está pendiente de esto, y es pues la parte con quien trabajamos, los cirujanos vasculares. La Unión Internacional de Flebología ha logrado consensos, ha publicado estos en una parte 1 y posteriormente en una segunda parte. En esta parte 1 habla sobre los principios básicos, sobre la técnica,
y en la parte 2 habla básicamente sobre la anatomía. Y vaya que la anatomía es una cosa tremendamente importante porque dentro de del territorio venoso de los miembros inferiores hay una gran cantidad de variantes anatómicas, muchas de las cuales en algún momento impactan porque de ser tradicionalmente unidireccionales, en algún momento por alguna condición, ya sea por origen primario de la enfermedad de las venas o por origen secundario, se afectan y traen como resultado la presencia de hipertensión venosa, de tal suerte que realmente estamos obligados a un conocimiento lo más amplio posible en esta rama que empieza a suceder, y yo lo veo, porque yo tengo relación directa con muchos cirujanos vasculares, con compañeros de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, y ellos están sumamente interesados y ellos realmente, la gran mayoría, muchos de ellos ya tienen sus equipos en el consultorio para darse cuenta en qué condiciones está el sistema venoso, y suele suceder como con los ginecólogos, que hay ginecólogos que tienen algo de capacidad para discriminar algunas imágenes, pero como ustedes lo saben, hay ginecólogos que hacen mucho mejor ecografía obstétrica y ginecológica que un mismo radiólogo, porque no hay el interés adecuado. Entonces, la ecografía dúplex se ha convertido en el estándar de referencia para evaluar la morfología y la hemodinamia. Eso quiere decir que esta metodología es anatómica y funcional de las venas de las extremidades inferiores. Entonces, en este proyecto, en este consenso de la Unión Internacional de Flebología, el proyecto descrito en estos documentos sobre los principios básicos y sobre la anatomía es bastante interesante, rápido de leer y extenso, y esta sociedad, la Unión Internacional de Flebología, lo que hace es que promueve la investigación científica, las buenas prácticas clínicas de la enfermedad venosa a través de una serie de iniciativas que incluyen congresos internacionales, becas de investigación patrocinadas y reuniones de desarrollo para la mejora de los consensos, y que además, dicho sea de paso, son los encargados de realizar y perfeccionar la clasificación de CEAP. En este escenario es donde estamos parados, y que en muchas ocasiones y de manera inocente el radiólogo espera a puerta gallola al paciente con insuficiencia venosa sin saber siquiera de qué tamaño viene el toro, cómo son los cuernos, qué tan preparado estoy yo para hacer esta suerte, y en muchas ocasiones pues sale no muy bien librado. Es así como en muchas ocasiones sucede. De acuerdo a estos consensos de la Unión Internacional de Flebología, el ultrasonido debe de cumplir los siguientes objetivos en aquellos pacientes que tienen, y aquí voy a hacer una precisión importante que vale la pena tenerla en cuenta, que tiene enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica. Y aquí la discriminación es: la enfermedad venosa crónica es C0 o C1, y insuficiencia venosa crónica es C2, C3, C4, C5 o C6 de la clasificación de SEA. O sea que esa es algo, empezando por la terminología. Entonces, para aquellos pacientes que tienen enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa, debemos de demostrar los patrones anatómicos de las venas, así como las variantes anatómicas y las anomalías de flujo, esto es, las áreas con reflujo,
identificadas en una o en otra extremidad y que deben ser claros en los siguientes datos. ¿Qué condiciones y características tienen la unión safeno-femoral y safeno-poplitea? Si son competentes o son incompetentes. ¿Qué morfotipo tienen? Sus ubicaciones y su tamaño. En el caso de encontrar reflujo, la extensión del reflujo en las venas de los muslos y de las piernas se hace del sistema venoso superficial o del profundo, haciendo énfasis en el número, la ubicación, el diámetro y la función que tienen las venas perforantes. Aquí otro dato importante, porque puede haber la duda, ¿no? Nosotros estamos obligados a explorar el sistema superficial, profundo y perforante, pero con la experiencia nos damos cuenta que solamente aquellos pacientes que tienen cambios de coloración en la piel son los que tienen mayor posibilidad en la que encontraremos venas perforantes incompetentes. Si no hay cambios en la piel es raro que los encontremos, pero debemos de buscarlo. Esto es otra cosa importante. Otras venas relevantes que presenten reflujo, porque el sistema venoso, por ejemplo, el superficial, que es tan extenso, no es solamente el tronco de la safena mayor y de la safena menor. La safena menor puede tener extensión craneal, también denominada extensión o vena safena del muslo, o una comunicación a través de la vena de Giacomini, o venas circunflejas anterior o posterior, o alteraciones en las venas de inguinales superficiales. Entonces, todo este conjunto de evaluación debemos ser muy precisos en hacer una adecuada exploración. Por lo tanto, ese tipo de exploraciones requieren tiempo. Vamos a ver un poco más adelante los aspectos técnicos importantes. La fuente de relleno de todas las varices superficiales debe de ser evaluado y perfectamente descrito. Las venas, podemos encontrar venas hipoplásticas o aplásicas, o también pacientes que han tenido cirugías ablativas, y también debemos de hacer un recuento de la información que esto tiene, porque hay pacientes que fueron sometidos a algún tipo de procedimiento sin un estudio Doppler de control, y este tipo de pacientes con los años desarrollan algo que se denomina recurrencia varicosa. Y esto es muy importante también, caer en la cuenta de que esta patología también hoy es muy frecuente, porque hoy estamos empezando a ver esos pacientes que fueron safenectomizados hace muchísimos años o que han sido sometidos a procedimientos invasivos por cirujanos, más bien por no cirujanos vasculares, sino por otro tipo de médicos. Algo así como lo que sucede con el cirujano plástico y el cirujano estético. Algo así. Y sin lugar a dudas, ¿qué condiciones tiene el sistema venoso profundo? Incluida la competencia de las válvulas y la evidencia no solamente de trombosis que puede estar presente, sino también de cambios postrombóticos. Eso es sumamente importante. Sin lugar a dudas, todo esto va a impactar. ¿Por qué? Porque los hallazgos que nosotros encontremos quedan plenamente justificados para abordar al paciente y llevarlo al mejor tratamiento, y aquí hay mucha polémica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que se someten a una ecografía dúplex para investigar las venas superficiales, profundas, perforantes, se consideran para el tratamiento de esta, que está deteriorando el retorno venoso. La información proporcionada por la investigación generalmente tendrá un impacto significativo si se ofrece el tratamiento y el tipo de tratamiento más adecuado. Pero también aquí quiero aclarar, hay cierta polémica porque hay quienes son son partidarios de los procedimientos nuevos, como son los ablativos,
con espumas, no espumas, láser, radiofrecuencia, pero la cirugía hemodinámica con cura chiva, cura hemodinámica en pacientes con insuficiencia venosa, esa es la que describe a fines de los años 80 Claude Franceschi, y es la cirugía que mejores resultados a la larga ha tenido. Este tipo de cirugías con láser y radiofrecuencia tienen que estar perfectamente bien indicadas por un médico angiólogo, teniendo como base una adecuada exploración Doppler. Y los mejores resultados, sin lugar a dudas, yo le he dicho en algunos congresos con algunos compañeros angiólogos, se obtiene cuando hay un equipo multidisciplinario, cuando trabaja de la mano del angiólogo un radiólogo experimentado, como sucede en otras áreas, como sucede con pacientes con resonancia, como sucede con pacientes con mastografía, etc., etc. Entonces, empezando por la técnica, ese tipo de pacientes deben de explorarse siempre con los que tienen insuficiencia venosa crónica, y aún así, aunque la indicación no sea por insuficiencia y sea por trombosis, pero el paciente se puede poner de pie y tiene las condiciones para hacerlo, deben de efectuarse de pie. ¿Por qué? Porque existe algo eh, que se llama función antigravitatoria de base, y esa es la base del cierre valvular, el cual queda abolido cuando el paciente está recostado. Y si no queda totalmente abolido, queda parcialmente modificado. Esta función antigravitatoria de base tiene como resultado final el adecuado cierre valvular, esto es, la adecuada coaptación de los aparatos valvulares. Y ustedes ya saben que las válvulas venosas son repliegues de tejido conjuntivo de forma bicóncava que contienen, fragmentan la columna sanguínea de volumen y de presión. ¿Cualquier equipo puede funcionar para hacer un buen eco venoso? Sí y no. Sí, porque quizá no tengamos la necesidad de un equipo de ultimísima generación. Pero si tenemos el conocimiento primero de un equipo en tiempo real, un transductor lineal, el adecuado conocimiento y el manejo, al menos que tenga presets vascular venoso, y el adecuado conocimiento de las diferentes perillas, los factores que podemos modificar para poder obtener una imagen de calidad optimizada. Esto es optimización de la imagen. Entonces, lo menos que necesitamos es un equipo de ultrasonido con un amplio espectro, un amplio rango dinámico, alta resolución espacial y lateral. Esto de la resolución espacial y lateral es que nos permite discriminar entre lo que está en el objetivo y lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque al igual que en otros campos, el ultrasonido venoso también nos permite hacer diagnósticos diferenciales. Frecuencias al menos mayores a 5 MHz, sin olvidar que al término de la exploración convencional en un protocolo que inicia en la ingle y que termina en el tobillo, puede ser necesario la exploración del abdomen, porque puede haber patología en la vena ilíaca externa que podemos verla al explorar al paciente, y si el paciente tiene extensión, por ejemplo, de un proceso postrombótico o trombótico que semeja o que ha desarrollado insuficiencia venosa, estamos obligados a explorar el abdomen, y eso lo haremos utilizando un transductor convexo. Doppler color, de preferencia, en algunos casos Doppler espectral para hacer la medición de los reflujos, y un tiempo estimado para explorar una extremidad es más o menos, ya después de una curva de enseñanza-aprendizaje, está alrededor, más o menos, dependiendo de las características del paciente,
de 1 hora a 1 hora 15. Mucha gente en la institución, yo lo sé, no tiene el tiempo suficiente de hacerlo. Y si bien es cierto que los que se ven, que los vemos, la gran mayoría de estos pacientes, no solamente en nuestro país, sino también en Estados Unidos y en otras partes, son pacientes que son vistos más bien fuera de las instituciones de salud pública. ¿Qué características tienen las venas en las extremidades inferiores normalmente en ecografía? Pues son estructuras con pared delgada, con una superficie suave, regular, un lumen anecoico, son estructuras compresibles. A diferencia de las arterias, ya lo vimos, son estructuras que tienen un número determinado de válvulas, que el tamaño y el número de válvulas está en relación directamente proporcional con la localización que tienen estas, al igual que su espesor y su longitud, que el flujo al explorar con Doppler colores espontáneo, respiratorio fásico, que hoy ya no se utiliza esta parte de la aumentación, porque la aumentación era o es el comprimir la extremidad distalmente mientras yo exploro un segmento más proximal. Ante la posibilidad de que haya en un paciente un trombo, hoy se prefiere no hacer la aumentación porque se considera además que no es una maniobra del todo oficial. El flujo es unidireccional, se acerca al corazón, esto es cardiópecto, si yo pongo color, tiene un llenado homogéneo y se suspende con Valsalva. Entonces, generalmente, pues sucede esto. Es una pared delgada, superficie regular, lumen anecoico y se comprime. Al hacer yo compresión uniforme sobre la estructura, bueno, pues esta se comprime y yo hago compresión secuencial, en este caso sobre la vena femoral. Eso es lo que hacemos. Y para muchos, pues una forma de recordar es una mnemotecnia, ¿no? Pues esta imagen tan descrita del Mickey Mouse. Pero ese tipo de pacientes, ya lo mencionaba yo, deben hacerse siempre con el paciente en bipedestación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Durante la ruta angelopolitana tuvimos la oportunidad en un taller para lo cual yo aprecio mucho el trabajo tan tan rápido de la doctora Higuero y su mesa directiva, que rápidamente pues, se dieron a la tarea de tener un espacio adecuado para un taller que tuvimos y pues ahí pudimos ver las diferencias de poder hacer un paciente en estas condiciones de bipedestación. Generalmente lo hacemos en una base flebológica que si en esa ocasión no teníamos la mejor, pues aquí les va a quedar mejor la idea, ¿por qué lo digo? Esta base flebológica tiene 50 centímetros de alto, 70 centímetros por lado, donde cabe perfectamente una andadera de aluminio, donde las patas tienen patas de goma y el paciente puede estar perfectamente parado. Entonces tiene un primer peldaño a los 25, otro donde está propiamente la plataforma, a los otros 25 y el paciente queda perfectamente ahí arriba, ¿no? ¿Hay plataformas previamente diseñadas? Sí, 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 hay unas, pero están carísimas. Por ejemplo, este es un distribuidor en Estados Unidos y si ustedes se dan cuenta, no es tan amplia como la otra que yo les mostré, aunque pues tiene añadido ya un pequeño barandal, ¿no? Para que el paciente se encuentre claro y unas rueditas, ¿no? Eso es una cosa, pero pues hasta en todos los casos llega a haber no la mejor. ¿Qué tan importante es tener perfectamente equipado esto para que un paciente se sienta seguro? Porque esta imagen que ustedes están viendo, irónicamente, es de un curso internacional venoso. Y a mí me da pena ver cómo el paciente está parado ahí. Cuando yo era residente, en alguna ocasión me preguntaron, porque yo le insistí a un paciente que tomara Vario, y uno de mis médicos de base me dijo, ¿ya probaste el Vario? Le dije, no, me dijo, pues pruébalo. En otra ocasión algo pasó también con
un contraste hidrosoluble para una tomografía. Les dábamos un poquito hoy se puede obtener de otras maneras, ¿no? Con agua o con leche o con muchas otras cosas. Dijo, pruébalo. Entonces yo aquí invito a que si ustedes se van a hacer de una base, primero la prueben. Este es un pequeño banquito muy chiquitito, entonces el paciente no puede adelantar propiamente la pierna para hacer las maniobras como ahorita se las voy a enseñar. Pues bueno, yo le daría una bata y lo demás. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué soy tan enfático en esto? Y la respuesta es porque al tener al paciente de cerca con la bata perfectamente descubierto de las extremidades, yo voy a poder ver de cerca, si yo estoy sentado cerca de él, las características clínicas que tiene el paciente, además de que yo tengo que tener mis sentidos atentos y ver, tocar, palpar a esa pierna, esos trayectos que pueden estar indurados. Yo puedo seguirlos, ver dónde están, qué características tienen, si se extienden, si tienen cambios en la piel, si están hiperpigmentados, de qué tamaño está la úlcera. Y eso solamente lo voy a hacer si tengo al paciente en la base. Entonces el paciente con toda seguridad puede, por ejemplo, en este caso, mostrarme una varicosis plantar, la parte de la planta con toda seguridad, yo verla de cerca, tomar las fotos y podérselas mostrar hoy en la noche. Bueno, otra cosa importante es el léxico, como el léxico VIRAS. En ecografía venosa, en ultrasonido venoso de miembros inferiores, es importante que en documentos de consenso, como de la Unión Internacional de Flebología, del Foro Venoso Americano, se habla de eje corto y eje largo, no se habla de longitudinal y transversal. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque una vena no transcurre en sentido sagital, paralelo, ¿verdad? Sino transcurre discretamente ondulada, entonces se prefiere hablar de eje largo del transductor con respecto a la vena o eje corto. Estas son algunas pequeñas cosas. También cualquiera pensaría que por el sentido de la sangre es otra de las cosas de lo que habla el consenso para que no nos confundamos. Por el sentido del retorno venoso de distal a proximal, algunos pensarían, yo pensé así al inicio, que proximal era distal, porque en ese sentido viene la sangre venosa, y no, se conserva el concepto de proximal siempre al corazón. Y aquí las maniobras provocativas y la importancia que tiene el familiarizarnos con estas para poder y saber en qué momento utilizarlas. Generalmente nosotros utilizamos Valsalva cuando estamos explorando la unión safeno-femoral y lo hacemos así, le pedimos al paciente que empuje, que ponga el abdomen duro y yo me acerco al paciente y toco el abdomen y yo me percato si realmente lo está haciendo adecuadamente. Digo, puje hacia afuera. Otra forma de hacerlo más sencillo, cuando no les queda claro, es que el paciente sople en un popote, en una pajilla. Es otra forma de hacerlo. Si yo estoy evaluando reflujo o trayectos venosos por debajo de la rodilla, la maniobra de Paraná es la siguiente. El paciente recarga el peso del cuerpo sobre la extremidad que yo estoy explorando y esta extremidad está discretamente adelante con respecto a la contralateral y lateralizada un poquito, no mucho, de tal suerte que para el paciente no sea incómodo. Y una imagen, una maniobra sucedánea a esta de la maniobra de Paraná, por cierto, descrita por el maestro Claudio Franceschi, es esta maniobra de báscula. Y esta maniobra de báscula las dos extremidades están a la misma altura. El paciente, miren cómo se balancea sobre la extremidad y apoya la pierna. Esta maniobra se llama báscula. Entonces, esta es una maniobra sucedánea, la de báscula, así como de vascular y laboratorio. Después, tenemos también la posibilidad de hacer otras maniobras. Y otra maniobra sumamente utilizada, particularmente al evaluar las estructuras venosas, incluyendo las perforantes por debajo de la rodilla,
es la maniobra de dorsiflexión de los dedos del pie. Pero ¿qué tal que yo les digo, bueno, tradicionalmente yo muestro esta imagen, el paciente levanta los dedos del pie, cuando levanta los dedos del pie hay contracción de la musculatura de la pantorrilla, y durante ese fenómeno hay compresión de la musculatura a las venas profundas y viene el retorno venoso. Eso nos facilita, y además la posición en bipedestación. Pero queda más claro si yo ahora les muestro a ustedes, y a ustedes va a quedar más claro si lo hacemos ahora sí. Hace elevación de los dedos del pie, yo veo cómo se contrae la musculatura y se relaja. Entonces hay una sístole muscular cuando el paciente levanta los dedos del pie, y hay una diástole muscular cuando los baja. Nuevamente, yo tengo claro los cambios tróficos, las varicosidades que tiene dorsiflexión de los dedos del pie, sístole, para mí importante, sístole y diástole, particularmente útil cuando evalúo venas perforantes. Importante las venas perforantes, este tipo de maniobras como la de Paraná, báscula y dorsiflexión de los dedos del pie, porque para las perforantes de la pierna ahí no llega la balanza. Entonces una vena normal, bueno, tiene un flujo espontáneo, respiratorio fásico, esto es, el paciente inspira, es el retorno venoso, el paciente expira, viene el retorno venoso. Es cardiópeto, o sea, se aleja del transductor. Eso habla de las características del retorno venoso. Y otra cosa, si yo pongo la caja de color, ajusto la caja de color, optimizo la caja de color de acuerdo a la orientación del vaso que yo estoy explorando, hay un llenado homogéneo con incremento de las velocidades en los sitios donde hay este fenómeno de áreas, donde hay más velocidad. Entonces yo puedo discriminar mejor este fenómeno y se ve mejor con las maniobras provocativas. Otra cosa importante que vale la pena recalcar, y que soy puntual con esto del tema de ventajas competitivas del ultrasonido venoso. Es una ventaja competitiva la caracterización de los aparatos valvulares. Yo puedo ver los sitios de inserción porque son lugares donde la vena se ensancha, y veo los aparatos valvulares. Entonces veo uno de las válvulas de un segmento valvular. Esta es una unión safenofemoral y yo veo la válvula terminal de la unión safenofemoral. Veo ambas válvulas. El hecho de verlas en tiempo real y verlas en movimiento y que abren y cierran no es sinónimo de que son competentes. Debemos hacer una evaluación morfológica midiendo el diámetro de la unión safenofemoral, tanto de la válvula terminal como de la preterminal, y después una evaluación funcional utilizando Doppler color. Las válvulas, como todos ustedes saben, en las extremidades inferiores se abren y se cierran. Tienen, de hecho, un ciclo, tienen diferentes fases. Esto debido a estudios de fisiología en laboratorios importantes, particularmente en Europa. Se abren y se cierran y tienen diferentes fases. Hay una fase de apertura, lo vamos a ver más adelante, qué es lo que sucede, de equilibrio, de clausura y de cierre. Y las válvulas se abren y se cierran con una frecuencia de un ciclo que va más o menos por arriba de 30, entre 30 y 40 por minuto, cuando el paciente está de pie, y más o menos como la mitad, como 20, cuando el paciente, perdón, como cercano a 40 cuando está en posición de decúbito supino, y menores cuando está el paciente parado. Eso es importante porque nos está hablando de que es un sistema óptimo que ocupa, se mueve gracias a la contracción y a la relajación muscular, particularmente, pero también abre y cierra por el bisatergo,
por el bisafronte también eso le da impulso al retorno venoso, al igual que la bomba toracoabdominal es algo más, pero particularmente a las... Entonces, el ciclo de la válvula se puede definir en estos segmentos que yo ya les acabo de mencionar, y el más importante es el de equilibrio y cierre. En el equilibrio, las válvulas están abiertas, pero no opuestas a la pared, causan un estrechamiento más o menos de un 50%. Esto provoca que se acelere. Es como yo le pongo el dedo a una manguera, entonces al llegar más o menos a esa parte, se incrementa la velocidad cuando llega a el flujo. Esto provoca aceleración del flujo en la cúspide de la válvula, con una separación del flujo en el borde delantero que conduce a la formación de vórtices en la inserción valvular. Y sucede esto. Viene este impulso del flujo anterior de las velas, que las válvulas están abiertas, y luego viene el cierre de la válvula y se inicia cuando hay una inversión en el gradiente de presión transvalvular. A medida que este gradiente de presión aumenta gradualmente, inicialmente hay un breve periodo de reflujo, por eso podemos encontrar pequeños segmentos donde hay reflujo en condiciones normales no mayor a medio milisegundo. Más que el simple cese del flujo anterogrado, el cierre de la válvula requiere de este flujo retrógrado para que ayude al cierre suficiente, pero siempre menor a medio segundo. Eso es sumamente importante de reconocer. Y todo esto son ventajas evidentemente competitivas que tenemos, utilizando ultrasonido venoso. Entonces, por supuesto, aquí es una gran cantidad de información morfológica y funcional lo que nos brinda. Y gracias a que podemos discriminar otros estratos durante el abordaje, hacer diagnósticos diferenciales, podemos ver con claridad la piel, la fascia safena, la fascia muscular y los diferentes elementos anatómicos dispuestos en esto. Claro que de acuerdo al consenso de la Unión Internacional de Flebología, pero también del consenso internacional interdisciplinario, hay una anatomía en la cual hay conceptos muy claros, donde se evitan los epónimos, donde se han sacado más bien adjetivos que confundían. En la anatomía que, por ejemplo, yo aprendí de estudiante, se hablaba de vena femoral superficial. Hoy, esa llamada vena femoral superficial, en este consenso internacional interdisciplinario y en los documentos de la Unión Internacional de Flebología, eso de superficial se ha eliminado. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que es una estructura del sistema venoso profundo y que se encuentra por debajo de la fascia muscular. Pero decir superficial conllevaba a confusiones. Esto no aplica, lo aclaro, para la arteria femoral superficial. Esa sigue llamándose así. Y este es solamente uno de varios ejemplos que están considerados en estos documentos. Entonces, sí existe una anatomía muy básica del sistema venoso superficial, que podemos alcanzar a ver la vena ilíaca externa, los elementos de la confluencia femoral profunda, la femoral, la poplitea, el tronco tibio peroneo, que da origen en parte a la poplitea, y las venas axiales, tibiales anterior, posterior y peroneas, y sin pasar por alto a las venas musculares de la pantorrilla, los plexos sóleos y gastrocnemios, que dicho sea de paso, de las trombosis venosas infrapopliteas, el sitio más frecuente de trombosis infrapopliteas es en los plexos sóleos. Y también el sistema venoso superficial generado por el eje safeno mayor,
originado en el borde anterior del malleolo medial y que tiene como destino, después de pasar la fosa oval, vaciar su contenido a través de la unión de la vena de la unión safeno-femoral en el sistema venoso profundo en la vena. Hay otras uniones como la unión safeno-poplita que guarda gran importancia e interés. Pero ya dije que también es importante, forma parte del protocolo, la evaluación del sistema venoso perforante. Hay más o menos algo así como 150 venas perforantes o un poco más, y algunas de las cuales tienen una gran importancia desde el punto de vista clínico. Y rápidamente, si hacemos un recuento de la anatomía más pura, es esto. Empezamos siempre en eje corto, a nivel de la ingle, y podemos ver esta imagen del Mickey Mouse. La vena femoral común y los elementos anatómicos arteriales que la acompañan, que es la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Vena femoral común que es compresible, y debemos hacer esta maniobra siempre de manera suave con el paciente de pie. Ay, bueno, no quiero pasar por alto esta imagen es importante. Con el paciente de pie, vean cómo el paciente con la mano contralateral retrae la ropa en el sentido del pliegue inguinal, descubriendo la totalidad del pliegue inguinal. Y con la otra mano el paciente, o la paciente en este caso, se sostiene de la andadera. Siempre yo tengo un auxiliar junto de mí. Ustedes pueden tener un auxiliar, un asistente, un residente, alguien que esté en entrenamiento cerca de ustedes para que el paciente, o un familiar, para que el paciente también se sienta un poco más seguro. Y echar mano siempre de las maniobras provocativas. Entonces ya ven aquí otra cosa importante, más elementos, porque podemos ver muchas cosas más. Esta es la unión, esta es la vena femoral común, esta es la arteria femoral superficial, la arteria femoral profunda, esta es en eje corto, el aparato valvular terminal. Entonces esta es la unión safeno-femoral en eje corto. Y aquí están los elementos anatómicos de las venas inguinales superficiales. Esta es la vena epigástrica, perdón, esta es la epigástrica, esta es la ilíaca superficial y la pudenda. También las podemos caracterizar y ver. Nuevamente, ventajas competitivas, pequeñas estructuras que pueden ser evaluadas mientras yo optimice, puedo incrementar la frecuencia del transductor que estoy utilizando. Ya les mencionaba yo que siempre es importante evaluar la unión safeno-femoral, medirla. Primero hacer el análisis morfológico. Aquí tengo la válvula terminal y sus dimensiones. En apariencia cierra, yo puedo ver el movimiento. Después pongo la caja, optimizo la orientación de la misma, le pido nuevamente al paciente que haga maniobra de Valsalva y el paciente cese el retorno venoso durante la Valsalva máxima, le pido al paciente que suspenda la Valsalva y viene el retorno venoso. Después bajo, hago una exploración secuencial en eje corto, comprimo suavemente y localizo la confluencia femoral y veo esta imagen. Que para algunos puede haber confusión, no es bifurcación, es confluencia. El retorno venoso viene de la periferia al centro, de la superficie a la profundidad. Esta es la vena femoral, esta es la vena femoral profunda. Juntas forman la vena femoral común. Entonces, yo sigo el trayecto tanto en eje largo como en eje corto. Aquí otro tip importante, cuando ustedes observen elongación de la vena femoral profunda, que es porque generalmente vemos solamente un segmento muy corto, cuando ustedes vean eso, la ven discretamente tortuosa, le ven irregularidad o algunas simetrias, esos son cambios postrombóticos y hay que tener, y bueno, en muchas ocasiones ya sobre la evaluación funcional podemos documentar reflujo. Siempre es importante hacer la parte complementaria utilizando para confirmar o descartar la normalidad del retorno o la presencia de reflujo. Entonces, yo aquí al paciente le pido Valsalva, le pido que puje. Cuando el paciente puja no hay retorno venoso, el paciente suspende la Valsalva. Durante la Valsalva hay incremento de la presión intraabdominal
hay cierre de los aparatos valvulares de todo el sistema venoso, particularmente, como les mencioné, es útil al evaluar el sistema venoso profundo en el muslo. Entonces, se hace el retorno venoso, suspendo la valsalva y viene el retorno venoso. Atentos, porque también hay, nuevamente, esta es otra de las características que le imprimen esta notoria valor importante al ecodoppler. Y es el discriminar variantes anatómicas. Esto es, si bien esto es la confluencia femoral, más o menos en el tercio medio yo encuentro esto, y esto es la variante anatómica más frecuente del sistema venoso profundo. Entonces, otro valor competitivo que tiene es que me permite discriminar estas variantes, que son muchas. Esto es duplicación asimétrica de la vena femoral. Esto es una imagen en eje corto, perdón, en eje largo. Entonces, eso es importante. Aquí yo veo la arteria femoral superficial en el muslo, vengo haciendo compresión y la disposición espacial que tienen. En el muslo, lo más cercano al transductor es la arteria y lo más distal es la vena. Es la arteria y la vena, así lo confirmo. Arteria femoral superficial y vena. Y hago lo mismo en eje largo. En el sector popliteo pasa a lo opuesto. Lo más cercano al transductor es la vena. Y es fácilmente, en la mayoría de los pacientes, se puede discriminar esta característica porque la vena, como tiene menos resistencia periférica, se distiende más. Se le ve el retorno venoso, se le ve la rémora adentro, que dentro del léxico flebológico, esta rémora se denomina ecocontraste espontáneo. Entonces, esta es la vena poplitea y la arteria poplitea en el complejo popliteo. Arteria poplitea, perdón, vena poplitea a arteria poplitea. Y así es como lo vemos. En eje largo la vemos de esta forma y en eje largo. Aquí inclusive puede llegar a ser útil la valsalva. Sí, en algunos pacientes sí puede ser útil. Y si no, fácilmente con el impulso generado por la dorsiflexión. Esto es la sístole muscular para el sistema venoso profundo. Entonces aquí está en eje largo, pero no olvidar también siempre que tenemos que tener la imagen en eje corto. Si yo exploro por abajo de la rodilla, también es importante este tipo de evaluación, considerando siempre que podemos encontrar variantes anatómicas. Entonces, generalmente la dotación en la mayor parte de la población, un 60-70% de la población, es dos venas tibiales anterior, localizadas en el compartimiento anterior, que dicho sea de paso es el compartimiento donde se localizan los músculos extensores de la extremidad, los músculos extensores. Entonces, venas tibiales anteriores. Entonces, así es como lo vemos. Y eso se facilita primero por la posición el verdes, y empezando siempre en eje corto, complemento en eje largo. Y posteriormente hacemos imágenes complementarias en eje largo. Después hago lo propio con los elementos localizados en el compartimiento posterior y lateral y posterior y medial. Para el compartimiento posterior y medial encontramos casi siempre dos venas tibiales posteriores que acompañan a una arteria. Y aquí es muy importante las arterias acompañantes, porque es una referencia anatómica para su más fácil localización. A esto agreguemos que el paciente está de pie, va a ser más fácil localizarlo. Y si a esto le agregamos las maniobras provocativas con la optimización del color, pues resulta todavía más fácil. Al igual que las venas peroneas en el compartimiento posterior y lateral de la pierna, que son compartimientos flexores. Entonces, es así como las vemos.
Podemos ver dos venas tibiales posteriores acompañando a una arteria. Igualmente, dos venas tibiales posteriores en eje corto acompañando a una arteria. Igual para la peronea, casi siempre empezamos en eje corto, cualquiera de estas que les acabo de mencionar, de las venas axiales, hablo de las tibiales y la peronea, siempre empiecen en eje corto, es mucho más fácil explorar siempre iniciando en eje corto, buscando siempre la referencia anatómica de la arteria. Si no las alcanzan a ver, permitan al paciente que se mueva para que nuevamente se llenen las válvulas, los territorios venosos por la posición de bipedestación y hagan maniobras provocativas. Otro dato importante, otro tip, si están en 90 grados con respecto a, a el, al objetivo, no angulen la caja de Collet. Eso es otra cosa importante. Miren, aquí estoy prácticamente horizontal, por eso no le pongo angulación a la caja. No olvidar que también aquí nosotros podemos jugar con esa parte de la maniobra punta-talón y podemos utilizar la angulación de la caja si así combinan las características del paciente, porque cada paciente es muy diferente. Pero también como hay dos venas con una arteria en cualquiera de los territorios que les acabo de mencionar, también podemos encontrar tres venas. Una vena, dos venas, tres venas tibiales posteriores, tres venas tibiales posteriores acompañando a una arteria. Este patrón, este morfotipo, es más frecuente en las tibiales posteriores, aunque pueden encontrarlo también en el territorio peroneo. Este es el territorio, este es el compartimiento anterior, este es una arteria tibial anterior y una vena tibial anterior. Este patrón de una vena acompañando a una arteria, esto es solamente una vena con una arteria, es más frecuente en el territorio tibial anterior. Considérenlo siempre y tenganlo en cuenta. De verdad que yo le decía a la doctora Higuero cuando platiqué con ella para aterrizar este pequeño proyecto educativo, que me puedo seguir hablando todo el día, de verdad, por cada segmento venoso en el muslo, en la pierna, las venas inguinales superficiales, las circunflejas, las maniobras provocativas, las variantes anatómicas, el impacto que tiene cada una de ellas, muchas cosas. Y el gusto que yo espero que les llegue a ustedes también por estos antecedentes de la frecuencia de la patología, de involucrarse de una manera profesional, lo más profesional posible, con el médico referente, hablando el mismo idioma. Y otra, brindando un reporte que realmente tenga un impacto práctico en el tratamiento del paciente. Y estar abierto a que este ejercicio, esta enseñanza, esta curva, logre su cúspide. Después de tiempo de estarlo haciendo y haciendo y haciendo. Porque existen 200 millones de pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica en el mundo. Y en nuestro país hoy existen 28 millones. Y esos pacientes van evolucionando porque no le prestan mucha atención. Y se pensaba que es más frecuente en las mujeres y esto, ese es un mito que quiero aclarar. No es más frecuente en las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres se atienden más pronto que el hombre. Para el hombre en algunas ocasiones puede pasar desapercibido por el vello, porque trae pantalón. Y para la mujer no, porque la parte estética, de alguna u otra manera, le mueve. Agreguemos los cambios que sufren, la hemodinamia en las piernas de las mujeres que son mamás o que se hacen mamás o que tienen una vida sedentaria porque tienen muchas cosas que hacer, no solamente en la casa, sino también como trabajadoras hoy, además de su trabajo como madre. Este gusto
debe de ir de la mano del conocimiento. Y un texto adecuado, aparte de las referencias que les mostré de la Unión Internacional de Biología, un texto de fácil acceso a su contenido, que es un atlas y un texto que está diseñado de una forma muy atractiva y eficientemente estructurada desde el punto de vista visual. Es el libro del doctor Miguel Ochoa, que consta de 1569 ilustraciones y que siempre digo, a mí es mi maestro y lo estimo y lo respeto y lo admiro, porque cada uno de los diagramas, de las imágenes que ustedes ven en el libro, quien ha tenido la oportunidad de verlo, son propias de Miguel y son además 619 esquemas a color, más de 800 imágenes diagnósticas, 84 fotografías clínicas que hablan de su experiencia, resumidas de su experiencia de años haciendo ecodoppler venoso en uno de los centros más importantes localizado en Rotterdam y además de su práctica en Argentina. Para quienes no lo conocen a Miguel, aquí está el doctor Lobolo, él es el doctor Miguel Lobolo y ha sido, además de la doctora Janet Anus, pues mis mentores, lo digo con mucho gusto y mucho respeto. Hablar también de el sistema venoso, no debemos de pasar por alto el sistema venoso de los plexos musculares. Ya les mencionaba yo de la importancia que tiene, por ejemplo, los plexos sóleos, y aquí, porque son más frecuentes las trombosis venosas en ese sitio. Y voy a poner un ejemplo, un paciente que tiene edema y que se tiene que evaluar el origen del edema. No sabemos si es porque el paciente tiene flebitis, tiene cambios postrombóticos, porque a lo mejor tuvo COVID y de repente tuvo incremento en el volumen de la pierna, más de 1 centímetro de diferencia ya es significativo desde el punto de vista clínico, y me doy cuenta que no es por insuficiencia, pero puedo yo caracterizar un trombo. Y de esto las características que yo puedo discriminar la edad del trombo y ser muy puntual de su localización y extensión. Entonces, no pasemos por alto también los plexos sóleos y los gastrocnemios localizados también en el compartimiento muscular propiamente alrededor de esto. Otras formas de localizar al sistema venoso, en el caso del superficial, ya no es propiamente la fascia muscular. Todo lo que es profundo se encuentra por debajo de la fascia muscular y lo que es superficial se encuentra por arriba de la fascia muscular. Y propiamente los ejes safenos se encuentran entre la fascia safena y entre la fascia muscular. Esto es ojo safeno en el compartimiento supragenicular en el músculo. Y en el infragenicular, infrapatelar, el ángulo tibio gastrocnemio nos permite discriminar fascia safena, fascia muscular, y esto es la safena mayor en el segmento infrapatelar. Todo esto debemos de tenerlo presente para poder hacer una adecuada evaluación. Entonces, igual lo mismo sucede con la vena safena menor, que tiene su origen en el borde posterior del maléolo lateral y asciende hasta en el 60-65% de los pacientes para formar la unión safenopoplítea. En otro, más o menos 20%, 25%, tiene algo que se llama extensión craneal. Ya les mencionaba yo que con las mismas características de fascia safena y fascia muscular asciende por la cara posterior del muslo, y solamente un 5% puede tener comunicación directa a través de una vena que se llama vena de Giacomini y que se dirige medialmente para unirse y trasladar esos caudales a la vena safena mayor. Entonces, nosotros podemos hacer una evaluación del sistema venoso safeno suprapatelar haciendo este rastreo en eje corto, siempre en eje corto. Aquí salió una
epifacial, pero miren, fascia safena, fascia muscular, yo sigo sin hacer compresión, este es el eje safeno mayor. Nuevamente, de abajo arriba, sin hacer compresión, fascia safena, fascia muscular, ojo safeno. Y en la porción infrapatelar, yo hago lo propio. Y este es el compartimiento safeno menor, fascia safena y fascia muscular. Este es el ojo safeno menor, el tronco safeno menor. Hago compresión y también puedo hacer el recorrido. Y aquí vemos los plexos gastrocnemios, el medial, siempre de mayor tamaño, el lateral, y el y el sólido. Esta imagen que parece como el caparazón de una tortuga son las venas gastrocnemias, sóleas y gastrocnemias. Entonces, este es compartimiento. Las venas, aquí vemos cómo el músculo sóleo es más, se encuentra más profundo con respecto al gastrocnemio. Muy bien, ya casi terminamos. Bueno, variantes anatómicas muchas, y hay que tener presente siempre una que es muy importante. Así como les puse la duplicación del eje safén de la vena femoral, que es la variante anatómica más frecuente, la duplicación asimétrica y unilateral de la safena. En el eje safeno encontramos esto, fascia safena, fascia muscular. Vean esta safena chiquitita. Esta es la extremidad derecha, esta es la izquierda en el mismo paciente. Esta es la fascia safena, esta es la fascia muscular. Ventajas competitivas, una más, el poder discriminar, aunque me pidan una extremidad, yo reviso la otra para estar cierto de que la morfología, el morfotipo del paciente, pues qué tamaño tiene del otro lado, ¿no? Pues solamente me traslado a la otra extremidad, este es el tamaño que debería tener el tronco safeno, y ven el que tiene de este lado, y aún más se hace más pequeñito. Esto es hipoplasia segmentaria de la vena safena mayor suprapatelar o supragenicular, que dicho sea de paso, esta variante anatómica es la más frecuente del sistema superficial y se localiza casi siempre en la unión del tercio proximal con el tercio medio. De tal suerte que después de este recorrido, si nosotros pasamos por alto algo dando por hecho que está normal, estamos incurriendo en un error porque puede haber una variante anatómica, o puede ser que algo que yo estoy palpando no corresponde a lo que yo creo y yo lo puedo confirmar haciendo la evaluación. Este es un artículo muy reciente de Radiographics, ¿verdad? Que apenas acaba de salir el año pasado. Esto de lo que habla este artículo en su totalidad prácticamente lo acabamos de ver, que habla sobre las variantes anatómicas, sobre el reconocimiento del sistema venoso superficial y del profundo, del adecuado valor que tiene la maniobra de Valsalva para la evaluación de los segmentos vasculares venosos proximales de la pierna. Lo único que no tratamos aquí es un tema que está hoy en boga y que es muy importante, y es la importancia que tiene el tronco de la accesoria anterior de la vena safena mayor localizada en el músculo. Eso es una variante que se localiza con algo de frecuencia, algo así como un 7%, y que con el paso del tiempo empieza a deteriorar su hemodinamia y a presentar el paciente varicosidades en la cara anterior de la pierna, perdón, del muslo, y transferir el reflujo a la unión safenofemoral en una unión safenofemoral competente. Entonces, eso fue lo único que no.
Entonces es otra variante que hay que estar pendiente. No me quiero ir sin decirles cómo localizarlo, y es fácil porque mientras el tronco safeno mayor corre medialmente en el muslo, de la rodilla a la unión safeno-femoral, en un compartimiento igual con fascia safena y fascia muscular, la accesoria anterior corre paralela a los vasos femorales profundos. Igual, si ustedes la siguen, va a formar un tronco que se va a unir a la unión safeno-femoral en un morfotipo en asacedad. Y de las pitfalls, esto parecería ser, en una imagen en escala de grises, rémora, material ecogénico dentro de un trayecto venoso, en eje corto, perdón, en eje largo, en eje corto, y lo que vemos son adenomegalias muy frecuentemente a nivel del grupo inguinal y subinguinal. Muchos de estos pacientes que estamos explorando, muchos de ellos son pacientes que han desarrollado en algún momento linfedema o que han desarrollado disipela y que han tenido edema. Entonces, pues esa es para muchos de ellos la causa, ¿no? Entonces, pongámonos atentos a la discriminación de estos. O otro valor competitivo al hacer diagnóstico diferencial. Esto ustedes seguramente lo ven con algo de frecuencia, todos lo vemos. Las lesiones quísticas en el complejo popliteo, como los quistes de Baker. Y en los pacientes que tienen lesiones traumáticas, también con imágenes extendidas, podemos discriminar que tenga o no lesión vascular, arterial o venosa, porque también puede haber trombosis posttrombótica, trombosis venosas profundas postraumáticas. Y el paciente con un cuadro clínico, quimosis, edema, dolor a la deambulación, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta pierna hay que explorarla, pero hoy también tenemos elastografía a nuestro favor para saber qué características, qué índices de dureza tiene y hacer diagnósticos diferenciales. Algo que nosotros hemos añadido a las exploraciones del síndrome postrombótico es elastografía. Y hemos podido demostrar la eficacia que tiene la elastografía en estos pacientes que tienen daño de los tejidos largos. Una elastografía semicuantitativa. Entonces, la invitación es que agreguen a su rutina la exploración completa, teniéndola siempre, siempre presente, porque podemos ir un poco más allá, y aquí a un minuto estoy de terminar, y es que podemos llegar al punto en que el paciente, el médico tratante nos pida que agreguemos a la exploración, que hagamos un mapeo y que entreguemos adicional a la exploración y al reporte tradicional una cartografía hemodinámica venosa que no es más que la representación esquemática de los flujos, de las dimensiones de las uniones safeno-femorales, safeno-poplitea, de los cambios postrombóticos representados en un código verde, en líneas punteadas de los segmentos hipoplásicos, y de esta forma sea muchísimo más fácil también la comunicación entre pares. Entonces, es algo que también hemos tenido que perfeccionar de la mano del angiólogo. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad venosa crónica ha experimentado un salto cuántico en las últimas décadas. En muchos sentidos, el sistema venoso ahora se considera más complejo que el sistema arterial. Este es el resultado de los avances en la comprensión debido a las mejoras, como ustedes son testigos a diario de sus pacientes, en las mejoras de los equipos de ultrasonido, a las técnicas de diagnóstico, así como a los estándares de comunicación en lo que respecta a los hallazgos de anatomía, patología y hemodinámica. Actualmente es evidente que la ecografía Doppler color se ha convertido en el estándar de oro para el diagnóstico del sistema venoso
que proporciona información anatómica y funcional. Y que además nos permite presentar técnicas de mapeo extensas para una mejor compresión de las áreas de reflujo superficial o profundo, o la caracterización de cuadros trombóticos o de síndrome posttrombótico, donde además se asocian segmentos con insuficiencia venosa. Entonces, si bien es cierto que la imagenología arterial es muy interesante, la vertebral, la venosa es apasionante. Si no estamos preparados, y al esperar, como les dije al inicio, a puerta gallola un paciente, así como el toro se deja venir, si no estamos preparados vamos a terminar así, arrastrados por el toro, arrastrados por la cantidad de información que pasamos por alto. Entonces, en una exploración venosa tenemos que involucrarnos con el aspecto de la inspección clínica. ¿Para qué? Porque es importantísimo saber si es C0 sin manifestaciones de enfermedad. C1, venas telangiectásicas o reticulares. C2, troncos varicosos. C3, edema. C4, cambios por hiperpigmentación o lipodermatoesclerosis. C5, úlcera inactiva, y C6, úlcera activa, aunque se ha propuesto para estos nuevos consensos de la clasificación de SEA un C7, que habla sobre la anquilosis tibio-astraglarina secundario a una insuficiencia venosa que ha avanzado importantemente o que en muchos casos se ha acompañado de trombosis y síndrome posttrombótico y que ha dejado al paciente con poca movilidad, con anquilosis. O sea, es una propuesta que haya C7. Por si un día les preguntan, ¿no? Y ustedes también lo pueden ver. Claro que a referencia de un paciente con estas características, con insuficiencia venosa o enfermedad venosa, nosotros tenemos que pedir información. El paciente, el resultado debe de ir de la mano de la interpretación, con la fecha, con el nivel de evidencia, que para el caso de glutazonides 2, debemos hacer un mapeo extenso ecográfico, determinar si hay puntos de fuga en el sistema perforante, si hay la trayectoria de los reflujos documentados con un cronometraje, y si hay puntos de reentrada en el sistema venoso profundo, pero también hablar si encontramos limitaciones, por ejemplo, una úlcera extensa que no nos permita hacer una adecuada exploración. Un paciente con mucho edema, un paciente con una quemadura, etc. Entonces sí puede haber también limitaciones. Cuando eso suceda, hoy se propone, o para casos muy complejos, porque no todo puede ser visto con ultrasonido, hoy se propone hacer tomografía multicorte. Tomografía multicorte, de lo cual por ahí hay una plática adicional para las perforantes, que he dado en algunas ocasiones, y que no es el futuro, es lo que ya está aquí, con lo que tendremos que estar familiarizados ya, con esa disección virtual para poder acompañar al ultrasonido de esa tomografía multicorte. Y es aquí donde es el imagenólogo quien debe de ver lo que el ultrasonido tan solo nos ayuda. En esta semana, el día jueves, empezó este congreso en Centro Médico que organiza la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional. El primer día fue el Congreso de Integración en Imagenología. El día de hoy, el curso monográfico de mama. Y el día de mañana, todavía para las gentes que estén interesadas, está la 19 Reunión Nacional de Imágenes Seccionales y de Resonancia Magnética. El programa empieza a las 8:30, con la clausura final después de las 3 de la tarde. El Consejo dio 45 puntos. Y bueno, muy probablemente muchos de ustedes estén sabidos de este. Son 45 puntos. Y bueno,
siempre estos puntos que el otorga el Consejo, andamos tras puntos para nuestra certificación y para mantenerla vigente y mantenernos siempre pendiente de los últimos acontecimientos que hay en la imagenología nacional e internacional. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para preguntas.